Hola, bienvenidos a un video para poder comenzar a explicar cómo trabajan los cursores explícitos con los implícitos. La idea es poder combinarlos o generar soluciones donde yo pueda hacer trabajar en conjunto ambos tipos de cursores. Recordar que un cursor explícito es aquel que tiene la capacidad de guardar un conjunto de registros y que un cursor implícito puede guardar, hasta como lo hemos visto ahora, un solo registro. ¿Ya? Podría no tener resultados, eso se maneja de otra forma, pero por ahora es un solo registro. El modelo de datos con el que voy a trabajar es un modelo pequeño donde están los actores y las películas. Tengo a los actores que tienen un ID, un nombre y una fecha de nacimiento. Esos actores representan personajes que forman parte de películas. ¿Ya? Las tablas que están acá a la derecha son tablas resumen que los distintos requerimientos van a querer llenar. ¿Ya? El primer ejercicio apunta a llenar esta tabla en particular, donde me piden un resumen de películas. ¿Ya? Hay que mirar los requerimientos después para ver qué es lo que significa cada una de esas cosas. Pero la idea es mostrar el trabajo entre un cursor explícito y uno implícito, o varios implícitos en realidad. Entonces, dicho eso, vamos a ir al primer requerimiento o al primer ejercicio. Aquí está, ese es el 2, aquí está el 1, de nuevo el 2, ahí está el 1. Dice que necesito emitir un informe con las películas que han sido estrenadas después de un determinado año. El informe debe contener, voy a ampliarle aquí un poquito, identificador de la película, el nombre de la película, el año de estreno, la antigüedad a la fecha de emisión del informe, la observación de acuerdo con lo que se indica en la regla de negocio. La regla de negocio que me entrega me indica que la observación depende de la relación entre la antigüedad de la película y la antigüedad promedio de todas las películas, considerando la descripción que aparece en la imagen del resultado, que es la que se encuentra acá. Los requerimientos de la solución. El resultado tiene que quedar guardado en una tabla que se llama resumen A. El año de filtro que menciona acá arriba de las películas que serán incluidas en el informe debe ser ingresado por teclado. La solución debe usar un cursor explícito y uno implícito. Entonces aquí vamos a ver cómo es la combinación entre ambos cursores. El resultado que considera las películas estrenadas después del 2000 es el siguiente. Entonces cuando yo probé mi bloque, lo probé ingresándole el 2000 y aquí deberían aparecer todas las películas registradas que se estrenaron después del 2000. Entonces, todos los datos que yo necesito están o en las tablas o tengo que yo calcularlos, algunos de ellos. Y esos cálculos deben estar en función de realizarlo en el cursor explícito o bien en el implícito. En este caso me están imponiendo que debo usar uno de cada uno. ¿Ya? Entonces, sigo un poco bajo ese esquema de un explícito y un implícito. Cuando hablamos de cursores explícitos, tenemos que considerar si ese cursor va a tener o no va a tener parámetros. Recordar que un cursor explícito sin parámetros eventualmente me podría devolver el contenido completo de una tabla o de varias tablas. En cambio, un cursor con parámetros me va a permitir filtrar los registros que solo me interesan procesar, y así evito un poco la ineficiencia de llevar todos los registros de una tabla, donde eventualmente yo voy a requerir algunos de ellos nada más. Entonces yo proceso solo lo que tengo que procesar, sin ir más allá de todo lo que tenga registrado en la tabla. Entonces procedemos a implementar esa primera parte. Voy a ir a... Aquí yo tengo mi conexión con mis tablas creadas, actor, película, personaje. Y vamos a partir por mencionar, ¿cierto?, que un bloque está formado por la palabra declare, begin y end. En esta parte de la asignatura solo me piden construir bloques anónimos. Ya en la tercera parte de la asignatura me piden construir funciones, procedimientos, pero por ahora solo nos estamos moviendo dentro de los bloques anónimos. Me piden un cursor explícito y un cursor implícito. Entonces, los cursores explícitos debemos recordar que se declaran porque son una especie de supervariable y está en la parte de la declaración, ¿cierto? Entre el declare y el begin, ahí es donde se declaran las variables. Entonces, almacena las películas a procesar. Entonces
Entonces este cursor se define con la palabra reservada cursor. Hay que darle un nombre. Normalmente se sugiere darle nombres que sean descriptivos a la hora de qué es lo que está guardando. Y en este caso me tengo que hacer la pregunta de si este cursor que yo necesito definir, que me va a guardar todas las películas que quiero procesar, ¿necesita o no necesita parámetros? El enunciado me indica que yo debo procesar solo las películas que se estrenaron después de un determinado año. O sea, no son todas. Entonces va a depender del año que me ingresen el registro o las películas que van a ser incluidas en el informe. Entonces, bajo esa perspectiva, sí necesito un parámetro. Ese parámetro se declara en el cursor como una variable, ¿cierto?, que viene de entrada a mi cursor. Y le voy a poner p_límite. Y tengo que declararle un tipo, en este caso va a ser un número. Luego viene la palabra reservada is, y ahora viene lo que alimenta ese cursor, que no es más que una sentencia select. Esa sentencia select viene formada o viene desde la tabla película, que es donde están los datos que yo requiero. Entonces, de la película voy a necesitar el ID de la película, que se llama película ID. Voy a necesitar el nombre de la película, que se llama nombre. Y voy a necesitar el año de estreno. Entonces, si yo miro mi modelo de datos, yo tengo la fecha de estreno, pero no tengo el año. Entonces, interesa saber cómo, o recordar en realidad, cómo yo extraigo el año de una fecha. Hay varias formas. Puedes usar el toChar o puedes usar la función de extract, que son las que revisamos en consulta de base de datos. El extract le indicas lo que quieres extraer de la fecha y luego el from, ¿cierto? Y el campo, que tiene que ser una fecha obviamente, de donde quieres extraer este año de estreno. Entonces, hasta ahí tenemos los datos de la película. En este caso, como el cursor, yo necesito rescatar esta información. Cuando la columna que quiero rescatar, en este caso es producto de una función, el nombre de la columna va a quedar con el nombre de la función. Entonces, si yo ejecuto, por ejemplo, esto, me va a aparecer las fechas de todas las películas, los IDs, perdón, los nombres y el año de estreno, pero los nombres de las columnas van a quedar un poco, de la última columna sobre todo, un poco extenso porque es el nombre de la función. Entonces yo tengo que cambiarle el nombre a esa columna para poder acceder a él después desde dentro del ciclo, cuando rescate el registro y quiera conocer ese campo en particular. Entonces aquí me está jugando una mala pasada la conexión. Vamos a ponerle un nombre aquí, un alias que le llamamos, ¿cierto? Donde le vamos a poner estreno. Entonces, ¿qué logro con eso? Voy a lograr que, aquí está. Si se fijan, este es el nombre de la columna, pero yo no puedo acceder a él con ese tremendo nombre. Yo voy a decir después rec película.película.id, rec película.nombre, y aquí voy a tener que decir rec película.extract, paréntesis, year, from. No me conviene mucho. Entonces, para evitar eso, le damos un alias a esa columna. Entonces, ahora yo voy a poder referirme, cuando me refiera al registro del cursor, con ese nombre a la columna. Recuerden que yo puedo rescatar un solo registro a la vez, ¿ya? Y que ese registro está compuesto por todos los campos que yo haya puesto declarado en el cursor al momento de definirlo. No son todas las películas, por lo tanto mi sentencia no termina ahí, sino que va a terminar cuando el año, que es justamente lo que tengo aquí, ¿cierto?, sea superior a el límite que me están dando, que en este caso es el parámetro. Lo que siempre me preguntan es, ¿y de dónde viene ese parámetro? Al cursor no le interesa, lo único que le importa es tenerlo, ¿ya? Tener ese valor para poder hacer su trabajo de poder considerar, ¿cierto?, las películas para ser devueltas. Ese es mi cursor, ¿ya? La pregunta que yo siempre hago aquí es ¿qué hacemos con él? Lo que hacen con todos los cursores, hay que recorrerlos. Y la forma más sintética, ¿cierto?, y resumida de recorrer un cursor es con el ciclo for. El ciclo for, voy a tener una variable, ¿cierto?, que va a guardar cada uno de los registros del cursor, que en este caso le llamé rec película, y le voy a indicar el nombre del cursor. Entonces acá va a tomar todos los registros que están almacenados producto de esa sentencia select y va a ir uno por uno, por eso el ciclo.
Pero aquí, cuando yo tengo el cursor, tengo que pasarle un parámetro. Entonces yo le voy a pasar una variable que tengo que declarar luego, el loop, ¿cierto? Que forma parte de la sintaxis del for, luego el end loop, y aquí declaro o le doy valor a esa variable, a la variable que acabo de declarar. Almacena el límite de año de estreno. Entonces mi variable le llamé límite, va a ser de tipo number, y como me lo dice el enunciado, esto lo tengo que leer desde el teclado. Entonces, para leer desde el teclado, utilizo el ampersand y aquí le pongo límite estreno, que este va a ser el texto que va a aparecer en el cuadro de diálogo que se levanta. Entonces aquí vamos a indicar que estamos procesando una a una cada película. Puede que, por ejemplo, no sé, yo le puse un año de estreno donde no hay registros, y este cursor esté vacío, no va a haber mayor problema porque simplemente no va a entrar al ciclo, ¿ya? Entonces no reviste inconveniente de que no haya registros, porque queda algo tan sencillo como no hay, entonces no itero, ¿ya? Porque no tengo nada que recorrer. ¿Qué voy a hacer para cada una de las películas? Debo, ¿cierto?, ir rescatando los datos en función de lo que estoy necesitando, ¿ya? En ese sentido, lo que miramos aquí en el PDF es que necesito el identificador de la película, que lo tengo en el cursor, el nombre de la película, que también está en el cursor, el año de estreno, que también está en el cursor, la antigüedad a la fecha de emisión del informe, ¿ya? Ese dato no lo tengo directamente en el cursor y podría calcularlo. Podría calcularlo en el cursor mismo o bien en el cursor mismo o bien en el bloque, ¿ya? En este caso, estoy acá, ¿cierto? Estamos sacando el año de estreno cuando en realidad no me interesa, así sí me interesaba el año de estreno y voy a aprovechar aquí mismo de sacar la antigüedad. Recordar que para sacar la antigüedad o calcular la antigüedad de modo preciso, voy a usar el months between, donde tengo que pasarle dos fechas. Me indican que debo pasarle la fecha, o sea, calcular la antigüedad al momento de generar el informe, y eso lo hago con el, aquí me sobran paréntesis parece, ahí sí, lo hago con el sysday, que sería el primer parámetro que le paso al months between, y luego le paso la fecha de estreno de la película. En ese caso, yo esto lo voy a dividir por 12 y me va a dar la antigüedad. Y esa antigüedad, al igual como lo hice con el estreno, le voy a poner un alias para después poder rescatarlo. Entonces, en mi cursor ya tengo el ID de la película, el nombre de la película, el año de estreno y la antigüedad. Lo único que me va a quedar es la observación, que dice que va de acuerdo a lo que indica la regla de negocio, que tiene que ver con la antigüedad, ¿cierto?, de la película, que ya lo tengo, respecto de la antigüedad promedio de todas las películas. Eso es un ejercicio que hemos hecho varias veces, calculando la cantidad promedio de todas las películas. No me conviene obtener tenerlo dentro del ciclo por una cuestión de eficiencia. Entonces aquí voy a dejar anotado que debe obtener la observación, pero que para obtener la observación voy a necesitar este promedio general, que para efectos de eficiencia debería estar fuera, ¿ya? Porque ese valor es igual para todas las películas. Entonces aquí vamos a decir que obtiene la cantidad promedio general. No, no es la cantidad promedio, es la antigüedad promedio. La antigüedad, los estrenos. Entonces, si yo hago esto de la tabla película, voy a calcular lo mismo que está aquí arriba, porque esto me calcula la antigüedad, si es que está bien calculado arriba, digamos. O sea, bien usada la fórmula. Ahí está, eso me va a devolver la antigüedad de una película,
Y si yo tomo, ¿cierto?, el promedio de todo esto, entonces en lugar de trunc, yo voy a usar aquí una VG. Ahí estoy calculando el promedio de meses, ¿cierto? Incluso podría ser una VG sobre un trunc, de meses de antigüedad de cada una de las películas, de meses dividido por 2, digamos, la cantidad de años sin truncar. Entonces, si saco el promedio de eso y luego eso lo trunco, vamos a poner aquí, voy a obtener el promedio general. Ahora, ¿cómo voy a calcular eso? Lo voy a calcular para todas las películas porque quiero el promedio general, y como esto es un cursor implícito, es decir, está entre el begin y el end, debe llevar una cláusula into, que es lo que lo distingue del explícito. El explícito va afuera, declarado de manera explícita con la palabra cursor, y el implícito va dentro del bloque con la cláusula into. Entonces aquí le voy a poner el promedio de antigüedad, y obviamente la variable promedio de antigüedad almacena el promedio de antigüedad, que es promedio, la voy a copiar mejor porque siempre me equivoco escribiendo, promedio de antigüedad, y es un number. Entonces aquí tengo guardado mi promedio de antigüedad, y lo que yo voy a hacer ahora para obtener la observación que me están pidiendo, le voy a guardar una variable que se llama observación, voy a usar un case porque tengo que preguntar si es mayor, si es menor, de acuerdo a lo que dice el enunciado. Entonces aquí voy a establecer mi primera condición, que dice que la antigüedad de la película, los datos de la película están en el cursor, pero yo no puedo acceder al cursor completo, yo puedo ir accediendo al cursor registro por registro, y eso está en mi variable que declara el for, que se llama registro película. Aquí el registro de película es una variable compuesta que tiene muchos campos, dependiendo de cuántos haya yo declarado en el select, y me tengo que referir a ella con el operador punto a cada uno de esos campos, de acuerdo a lo que necesite. En este momento yo necesito la antigüedad para poder compararlo con el promedio general, que es lo que dice promedio de antigüedad, que es lo que dice el enunciado. Si eso sucede, entonces tengo que devolver o asignarle en realidad a la variable el mensaje que corresponda según lo que diga la regla de negocio. Si voy aquí, la regla de negocio me indica que tengo que poner antigüedad de 15, tengo que ponerle la antigüedad, ¿cierto? Que es el mismo valor que calculé antes, supera el promedio de, y tengo que poner ahí el valor del promedio. Entonces, supera o es inferior al. Entonces, acá ponemos que vamos a dejar, uno de los dos va a tener que tomar el igual, pero vamos a dejarlo simple, aquí, acá. Entonces, dice, antigüedad, voy a volver porque se me olvidó cómo era, antigüedad de supera o es inferior a. Entonces volvemos acá. Entonces antigüedad de, aquí va la antigüedad, nuevamente voy a usar, ahí está, mi antigüedad se llama, en rec película, la voy a lanzar para abajo para que se vea mejor, rec película punto antigüedad. Como es aquí, como es mayor, estoy controlando la condición de que sea mayor, entonces voy a establecer aquí que supera al promedio de, aquí va la antigüedad promedio antigüedad, y aquí va el texto de años. Listo. Eso es para cuando sea mayor. Si no es mayor, no le queda ser menor o igual, y ahí el texto debería ser lo mismo, pero en lugar de supera tengo que poner inferior. O sea, va a quedar igual, el igual está considerado en este grupo, porque como aquí es mayor estricto, si es igual va a quedar aquí, en el inferior. Inferior. O sea, puedes ponerle acá el mayor o igual y decir supera o igual al promedio, sino aquí decir inferior o igual al promedio. Pero como el enunciado decía que era solo supera o es inferior, aquí, como decía es inferior. Entonces vamos, para que tenga sentido la redacción, es inferior. Listo. Entonces ahí tengo mi observación. La variable observación hay que declararla como todas las variables. Aquí decimos que almacena la
observación de la película. Aquí me conviene usar buenas prácticas, ¿cierto? Y usar el tipo de datos desde la tabla donde voy a guardar, para así evitar el estar mirando cuántos eran, si era un varchar de 100, de 20. Entonces mejor voy y obtengo el campo observación y le extraigo usando el porcentaje type, el tipo de dato. Listo. Entonces aquí tengo todas mis variables declaradas y no me queda nada más y nada menos que insertar resultados en la tabla. Resultados. Eso lo hago con un insert into. En este caso me decían que tenía que quedar en la tabla resumen A. El values, y aquí voy uno por uno. Necesito el ID de la película. Eso está en rec película .película.id. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es rescatando los campos del registro del cursor, y los campos del registro del cursor están definidos dentro del cursor. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 campos. Uno se llama antigüedad, el otro se llama estreno, el otro se llama nombre, el otro se llama película ID. Entonces yo tengo todo el derecho a decir rec película punto y alguno de esos nombres, de acuerdo a lo que necesite. Aquí voy a poner el nombre, rec película punto nombre. Después necesitaba el estreno, rec película punto estreno. Luego necesitaba la antigüedad. Entonces es, creo que la antigüedad, ¿cierto? Sí, estreno y antigüedad. Entonces rec película punto antigüedad. Y finalmente voy a necesitar la observación, que esa no la tengo en el cursor, eso lo tengo en una variable, y ahí está definida. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy cumpliendo con el requerimiento que dice que tengo un cursor explícito y uno implícito. Este es mi explícito y este es mi implícito. Estoy resolviendo el problema con lo que me están pidiendo. ¿Ya? Aquí no había forma de combinarlos. Quizás había una forma de sacar esto, ¿cierto? De sacar solo la fecha de estreno y calcular aquí con otro cursor explícito, en realidad en una sentencia SQL, en realidad una sentencia PL-SQL, la antigüedad, por si me decían que no puedo sacar los cálculos, eso a veces pasa en las pruebas, me dicen todos los cálculos debes sacarlos en sentencias PL-SQL independientes, no en el select. Entonces si hubiese sido así, yo habría tenido que tomar esto y calcularlo de manera independiente aquí como una sentencia, y ahí tomo el registro, y habría tenido que necesitar la fecha, bajar la fecha en el cursor y luego hacer el cálculo. Por lo pronto vamos a probar esto de acá y debería llenarnos la tabla de resumen A. Aquí voy a poner el año de estreno, le vamos a poner 2020, no, 2000 mejor. Ahí está. Entonces me debería mostrar todas las películas que están fueron estrenadas después del 2020. Entonces si hago un select ahora sobre la tabla que me estaban pidiendo llenar, resumen A, me voy a dar cuenta que debería tener los registros de la tabla. Ahí está. Entonces tengo las películas, no me pedían orden ni nada, eso yo también lo puedo hacer. Me pedían el estreno, la antigüedad y la observación, de acuerdo a lo que estaba en la regla de negocio. 15, 12, ahí está la antigüedad, mi antigüedad de 15 supera el promedio de 10, de 8, aquí me debería decir igual o inferior. 7, ¿cierto? Y ahí está. Entonces, esa es mi solución para ese primer requerimiento, donde me pedían un cursor explícito y uno implícito. Insisto en el hecho de que esto pude haberlo calculado fuera, ¿ya? Fuera como una sentencia PL-SQL. Me faltaría algo que es clásico, aquí, ahí está, que voy a necesitar para ejecutar varias veces el bloque, es truncar la tabla de resultado. Ya, vamos a truncar la tabla resultado para ejecutar el bloque varias veces. Ahora, eso va a cambiar en un par de semanas más porque yo voy a aprender a usar excepciones. Yo hago esto básicamente para que no se caiga cuando ejecuto por segunda vez. Cuando veamos excepciones, yo voy a controlar el error, ¿ya? Y voy a derivarlo a otras instancias, o sea, otra ruta de ejecución. Ejecutar el bloque, pero por ahora en la prueba va a aparecer así que hacemos caso. Entonces eso lo hago con el execute
immediate y entre comillas simples establezco la cláusula truncate table y la tabla resultado. Ninguna otra, es solo la de la tabla resultado, ¿ya? Y eso me va a permitir ejecutar el bloque varias veces. Eso fue la explicación de cómo poder usar cursores explícitos con implícitos. Si bien es cierto, es un ejemplo sencillo porque usa un solo implícito, es más o menos para mostrar sobre todo también el cálculo de los manejos de los años, de la extracción, el cálculo de antigüedades, que siempre es un requerimiento como bien recurrente. Espero que les sirva de algo y en el segundo video voy a ir por el segundo ejercicio que está planteado, donde ahí tengo más cursores implícitos y cómo voy mostrando cómo puedo interactuar y que en conjunto me solucionen el problema. Muchas gracias y si te sirve y si te gustó el video, dale me gusta porque eso implica que todo va bien. Muchísimas gracias, que estén muy bien y espero que les vaya súper en la prueba. Adiós.